amante Salvador. Yo espero la victoria de la muerte al fin triunfar, recibir la eterna gloria y mis sienes coronar, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Yo espero ir al cielo, donde reina eterno amor. Peregrino soy, anhelo las moradas del Señor, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Pronto espero unir mi canto al triunfante y celestial y cambiar mi amargo llanto por el himno angelical, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Les saludo en este día de preparación, día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Este es el programa Estudiando Juntos la Biblia, que salimos en vivo, como ustedes saben, todos los viernes, 8 de la noche, hora del este de Norteamérica, para ustedes y para el mundo, a través de nuestras 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Me da mucho gusto de saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este programa para aquellos que vivimos en este lado de la costa este de los Estados Unidos y algunos países tal vez de Centroamérica o el Caribe. Por anticipado quiero extenderles un feliz y bendecido sábado. Espero de que podamos gozarnos en este programa de hoy a través de este estudio, que es un estudio muy, pero muy importante. Espero de que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, tanto para ustedes como para mí. Pero como siempre lo hago, no podemos empezar, no podemos abrir la Escritura sin antes pedir la bendición de Dios a través del Espíritu Santo, nuestra ayuda, nuestro Maestro y el que nos puede abrir nuestro entendimiento
para comprender las Escrituras. Oremos juntos, por favor. Padre Celestial, gracias una vez más por permitirnos llegar durante toda esta semana laboral a este día viernes, día de preparación y tal vez ya entrando en las primeras horas de su santo día de reposo en esta área de los Estados Unidos de Norteamérica, donde transmitimos estos programas. Gracias, Señor, por este privilegio que nos da de estudiar juntos su palabra. Pedimos su bendición, que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra en esta hora. Por favor, Padre, abra nuestro entendimiento, denos conocimiento, denos sabiduría para entender este estudio de hoy. Bendíganos con su presencia, que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestras mentes y nuestro entendimiento para poder aceptar este mensaje que hemos de estudiar o hemos abordar en esta hora. Pido, Señor, de todo corazón por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos y también por aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad. También oro para que el Espíritu de Dios pueda llevar este programa, como dice su palabra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos a este programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy vamos a estudiar juntos un programa más de esta nueva serie que hemos comenzado a estudiar. El tema de hoy es un tema muy importante, se los digo por anticipado. Vamos a estudiar, a escudriñar las Escrituras en esta hora. Vamos a escudriñar el lenguaje original de las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, con relación al tema que vamos a estudiar juntos, por supuesto. Todavía en estos momentos, si usted está viendo esta programación en vivo, donde quiera que nos esté escuchando o esté viendo este mensaje, todavía tiene tiempo para compartir este enlace con cualquier persona que usted conoce, algún familiar suyo tal vez, compañero o compañera de trabajo, alguna persona de sus contactos. Sembremos la semilla, queridos hermanos y hermanas, para que este mensaje siga corriendo por todo lo ancho y lo largo de este planeta Tierra. De esa manera, ustedes y yo podemos trabajar juntos sembrando la semilla. Podemos hacer obra misionera solamente usando estos medios que pues el Señor nos ha permitido usar en este tiempo, como las redes sociales, el Internet, estos aparatos electrónicos o teléfonos inteligentes o tabletas, para así enviar este mensaje a cualquier persona que nosotros conocemos que tal vez no viva en Norteamérica o viva en otro país de Latinoamérica, el Caribe o el mundo, y de esa manera estas personas también se pueden beneficiar con estas verdades que Dios tiene para nosotros en el tiempo del fin. No se olvide de suscribirse a nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, si usted si tiene la campanita activada en su teléfono inteligente o tableta, usted recibirá siempre una notificación cuando esta señal esté saliendo en vivo o cuando se sube un programa nuevo a nuestras plataformas. No se olvide también de darle un me gusta allí a estos videos, por favor, porque de esa manera el canal seguirá creciendo y otras personas, otros usuarios que entran a YouTube que quizás desconocen la existencia de este ministerio o de esta programación puedan vernos y puedan ver estos mensajes, y así de esa manera ellos se pueden beneficiar. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy. Ustedes ven el título de la serie. Este es el título de la serie, no el título del programa de hoy. Es el título de la serie de los temas que vamos a estar abordando durante toda esta serie. Lecciones del libro de Apocalipsis. Ahí vemos a Juan, este discípulo amado que recibió estas grandes visiones en la isla de Patmos, donde fue exiliado por Roma imperial en ese entonces.
Pero el título del estudio de hoy, ustedes lo ven allí: todo ojo le verá según el Apocalipsis. Hermanos y hermanas, les pido por favor de que oremos para que este mensaje lo podamos entender. Hay mucha confusión en el mundo religioso, en el mundo cristiano, en relación a este tema de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 es el texto de introducción que nos dice: he aquí que viene con las nubes, o sea, Jesús, por supuesto, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, o sea, todos los países del mundo lo van a ver. Harán lamentación por él. Sí, amén. Esto va a ser glorioso. La segunda venida de Cristo va a ser un evento mundial. En el programa de la semana pasada pudimos estudiar que el libro de Apocalipsis hace mención acerca de la segunda venida de Cristo a esta tierra por lo menos unas 11 veces. La Biblia es muy clara en cuanto a la forma de cómo Cristo regresará por segunda vez a esta tierra. Hoy, queridos hermanos y hermanas, a través del estudio de la palabra de Dios, finalmente ampliaremos más esta verdad bíblica. Me refiero a la segunda venida de Cristo, por supuesto. Muchos están confundidos, otros engañados y otros arraigados a doctrinas o posiciones que no están apoyadas por un así dice Jehová o un escrito está. Pidamos la sabiduría del Espíritu Santo en esta hora para que este estudio de hoy pueda de una vez por todas aclarar nuestras mentes y así estar de parte de la verdad y no del error. Satanás odia la verdad de la palabra de Dios. Él odia todo lo que Dios ha hecho, él odia todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque él es el padre de toda mentira. ¿Qué es lo contrario a verdad? La mentira, por supuesto. Es un enemigo que no duerme y tratará de querer pervertir la verdad. ¿De qué forma? Vamos a leer este texto que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. De esta manera Satanás va a tratar de pervertir la verdad. Pedro lo advirtió, esta es una advertencia. Pedro, hablando acerca de las epístolas de Pablo, dijo lo siguiente: casi en todas sus epístolas, o sea, las de Pablo, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿qué significa la palabra indocto? Yo lo agrego ahí entre corchetes, ignorantes, o sea, las cuales los ignorantes e inconstantes, o sea, las personas que son variables, tuercen, oigan bien, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Escucharon ese texto bíblico? Satanás va a usar muchas personas en el tiempo del fin. Personas que son indoctos, o sea, ignorantes, que desconocen las escrituras. Personas que son inconstantes, variables. Hoy están de un lado, mañana están del otro lado. Y estas personas van a torcer las escrituras para su propia perdición. Y al torcer la escritura bíblica significa el cambiar el verdadero sentido bíblico, el sentido que Dios le dio a las escrituras, el lenguaje bíblico que Dios le dio y que quiso enseñar a sus escogidos, a aquellas personas, tanto profetas como apóstoles o discípulos, a través del don del Espíritu Santo. Estas personas, muchos de ellos, tristemente van a ser pastores, ministros o predicadores reconocidos de fama internacional. ¿Qué van a hacer en el tiempo del fin? Dice la Biblia que van a torcer las escrituras para su propia perdición y para la perdición de miles y de miles de personas que son sus seguidores. Ahí vemos esa vista que ustedes ven ahí en pantalla. La agenda de Satanás es promover a través de Hollywood
la meca del cine de los Estados Unidos y del mundo. ¿Promover qué? La falsa enseñanza de un supuesto rapto secreto. Esa imagen que ustedes ven, una película que es reciente, no lleva muchos años de haberse pues traído a las salas de teatro de este país y del mundo. Left Behind es el título de la película, o sea, dejado atrás. Eso es lo que significa la película Left Behind, basada en el rapto secreto o en el supuesto rapto secreto. De acuerdo a esta doctrina del rapto secreto, los que son dejados atrás son los que no se fueron en el rapto. Son los que son dejados en esta tierra y que supuestamente van a pasar por los 7 años de la gran tribulación. Volvamos a la imagen, por favor. Hollywood está transmitiendo este falso mensaje a millones y millones de personas que vieron esta película a nivel mundial. No solo en Estados Unidos, sino en todas las salas de teatro donde esta película fue vista en todos los países de Centro, Suramérica, el Caribe y el mundo. Actores reconocidos como el que ustedes ven ahí en pantalla, Nicolas Cage, un actor muy reconocido en el ámbito de Hollywood. Pero Satanás no se cruza de brazos. Por eso es que tenemos que dejarnos guiar por un escrito está. Mateo capítulo 22, versículo 29 nos dice: entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis. Estas son palabras de Jesús a los líderes de la nación judía. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué ustedes ven que yo subrayo ciertas palabras? A veces las resalto en amarillo y en otros colores. Porque, hermanos y hermanas, cuando nosotros nos sentemos a estudiar la Biblia, no es leer la palabra de Dios, es escudriñarla. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Jesús le dijo al líder de la nación judía o de Israel en ese tiempo, les dijo, erráis ignorando las escrituras. Entonces yo subrayo esa palabra erráis. Hoy vamos a leer muchas definiciones del original en griego del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra en griego para erráis de Mateo 22:29 que acabamos de citar, la palabra que Jesús le dijo a los líderes de la nación judía, erráis ignorando las escrituras. ¿Qué estaban haciendo ellos? Bueno, esa palabra en griego es planao. Erráis. ¿Y qué significa? Significa errar de la seguridad o la verdad. Engañar. Entonces, ¿qué estaban haciendo los líderes de la nación judía? Dos cosas. Se habían apartado de la verdad y estaban engañando al pueblo. ¿Con qué? Con mensajes falsos. ¿Qué más significa la palabra erráis de Mateo 22:29 en griego? Planao. Significa desviarse como del camino y deambular. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 4105, página 1315. Esta es una herramienta que todo hombre o mujer que escudriña las escrituras debería de tener. Lo vamos a ver más adelante. Una herramienta muy importante, porque de esa manera nos damos cuenta del significado de cada una de estas palabras que están en nuestras Biblias. Entonces, ¿qué les dijo Jesús a los líderes de la nación judía prácticamente en Mateo 22:29? Les dijo, ustedes se han apartado de la verdad. Ustedes se han apartado del camino. Ustedes están enseñando fábulas. Ustedes están enseñando un mensaje falso. Ustedes están engañando al pueblo con un mensaje espurio, o sea, un mensaje falso. Pregunto, ¿estará ocurriendo esto en el ámbito del cristianismo moderno de este tiempo del fin? La misma palabra planao en los siguientes textos bíblicos. Recuerden esa palabra planao, erráis, que le dijo Jesús a los líderes de la nación judía, contenida en Mateo 22:29. Vamos a ver otros textos bíblicos con esa misma palabra planao. Leamos por favor Mateo 18:12. Jesús está hablándole allí a los judíos una parábola, la parábola del pastor, de la oveja perdida. ¿Qué os parece? Pregunta Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría
ahí está la palabra planao. Una de ellas no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, planao. Entonces, ¿qué más significa la palabra planao cuando Jesús les dijo a los líderes de la nación judía en Mateo 22, 29, erráis desconociendo las escrituras? O sea, ellos se habían descarriado, se habían apartado del camino de la verdad, tristemente. Mateo 24, 4 y 5. Aparece la misma palabra planao 2 veces en estos 2 textos que vamos a leer. Mateo 24, 4, palabras de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, planao, porque vendrán muchos. ¿Vendrán cuántos? ¿Pocos o muchos? Jesús lo dijo por anticipado. Vendrán muchos en mi nombre. Yo soy pastor, yo soy líder, yo soy un predicador, soy un conferenciante, soy un misionero. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos? A muchos, no dice algunos, no dice a 2 o 3. A muchos engañarán. O sea, planao. O sea, los van a descarriar del camino de la verdad. Porque traen ¿qué? Traen un mensaje falso. Por eso Jesús les dijo, ustedes erran, planao, desconociendo las escrituras. Ustedes están enseñando un mensaje contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Mateo 24:11. También aparece la palabra planao. Mateo 24:11 dice, y muchos, fíjense que yo subrayo esas palabras porque son claves, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, planao, ¿a cuántos? A muchos. Por eso es que nosotros necesitamos escudriñar las escrituras. No conformarnos con escuchar un sermón de 1 hora cada fin de semana en nuestras iglesias. No, hermanos y hermanas. En nuestro estudio diario tenemos que escudriñar la palabra de Dios porque Satanás, que es el padre de toda mentira, va a engañar a muchos en el tiempo del fin. Pero esos que van a ser engañados con falsos mensajes y falsas doctrinas es porque han descuidado escudriñar las escrituras. Segunda de Timoteo 3:13. Noten lo que el apóstol Pablo usó, esta misma palabra que usó Jesús en Mateo 22, 29. Segunda de Timoteo 3:13 nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Esto es una profecía para el tiempo del fin. Engañando, planao, y siendo engañados, planao. O sea, estos ministros o pastores o dirigentes religiosos que están enseñando esta falsa doctrina del rapto secreto, por así decirlo, están engañando a muchos, a miles y millones de personas. Y ellos mismos están siendo engañados ¿por quién? Por el príncipe de las tinieblas, por supuesto, por Satanás, el padre de toda mentira y de todo engaño. Tristemente, lo dijo el apóstol Pablo, y esto es lo que está tomando lugar en este tiempo del fin. Hebreos 3:10, el mismo apóstol Pablo escribió estas palabras, y dije, siempre andan vagando. Esta palabra vagando en nuestras versiones en español es la misma palabra planao, que Jesús le dijo a los líderes de la nación judía, erráis. Andan vagando, o sea, andan errando. Se han apartado del camino de la verdad en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué dice que no han conocido mis caminos? Porque se han extraviado del camino de la verdad. Porque están enseñando fábulas, enseñando no la verdad para este tiempo del fin, sino un mensaje de error y de engaño, tristemente. Ojalá que nosotros no estemos en ese grupo en el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis y la palabra de Dios enseñan que la segunda venida de Cristo será visible, real y no en secreto. Por favor, les pido en el nombre del Señor Jesús que oremos para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para entender plenamente este estudio de hoy. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, debemos consultar el lenguaje original para así darle la interpretación correcta a la Escritura. Y yo sé que usted me va a decir, es que yo no sé griego.
No se preocupe, vamos a ver qué herramienta usted puede usar, aunque usted no sepa griego y yo tampoco sé griego, pero tenemos herramientas que nos van a ayudar a entender el significado de cada una de estas palabras que están plasmadas en el lenguaje del Nuevo Testamento como fue escrito originalmente. No podemos caer en especulaciones ni suposiciones humanas cuando leemos la Biblia. Tengamos mucho cuidado, no es lo que diga el pastor de la iglesia a la cual usted asiste o yo asisto. Tenemos que dejarnos guiar por un escrito está. Jesús siempre contestaba con un escrito está. Necesitamos aprender que la Biblia es su propia intérprete. Ahí ustedes ven dos herramientas, por eso se las traigo. Si usted es una persona que me está escuchando en esta hora, que escudriña la palabra de Dios, usted debe tener estas herramientas en su hogar. Hermano y hermana que me escucha, por favor. La herramienta que usted ve allí a mano izquierda es la nueva concordancia Strong's exhaustiva de la Biblia. Ahí en esa concordancia en la parte de atrás está el diccionario de palabras hebreas y el diccionario de palabras griegas. Si usted no habla inglés, pues yo le recomiendo que compre esta concordancia. Cada estudiante de la palabra de Dios debe de tener en su hogar esta concordancia. Y hoy tenemos muchas facilidades para obtenerla, bien sea en una librería cristiana o tal vez en internet. Se pueden comprar estas concordancias. Y de esa manera, cuando usted lee una palabra del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, usted va a buscar el significado de esa palabra en la parte de atrás de esta concordancia, que ahí aparece en el diccionario hebreo y griego y del significado de cada una de esas palabras. Entonces, el libro que usted, o la portada del libro que usted ve a la derecha, es el que yo uso en mis presentaciones, porque es más amplio que en definiciones que la concordancia que ustedes ven a la mano izquierda. Pero si usted tiene pues la oportunidad de leer en inglés, sabe manejar la lengua en inglés, yo le recomiendo que compre esta herramienta. El diccionario nuevo de Strong's expandido y de palabras bíblicas. Está en inglés, no está en español, pero es una gran herramienta. De este diccionario que ustedes ven ahí a mano derecha, es donde yo saco todas las definiciones, tanto del original en griego en el Nuevo Testamento, como el original en hebreo del Antiguo Testamento, y son las que yo les presento a ustedes a través de estos estudios. Es una extraordinaria herramienta que se los recomiendo para ustedes, mis hermanos y hermanas, que pueden leer y escribir o entender inglés. Es por eso que el apóstol Pedro decía que los indoctos, o sea, los faltos de instrucción o ignorantes, e inconstantes, o sea, no estables, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Lo leímos en 2 de Pedro 3:16. Nosotros no necesitamos ser engañados si tenemos estas herramientas. ¿Por qué? Porque si vamos a los lenguajes originales de la Biblia, hebreo, Antiguo Testamento, griego, Nuevo Testamento, nos vamos a entender el verdadero significado que el Espíritu Santo quiso enseñar a través de los escritores bíblicos, tanto profetas en el Antiguo Testamento como apóstoles en el Nuevo Testamento. Necesitamos seguir este consejo bíblico siempre que estudiemos las Escrituras. O sea, no podemos torcer la Escritura porque nos parece que es de esta manera que lo dice la Biblia. No, es lo que dice el lenguaje original, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es por eso, queridos hermanos, que les recomiendo estas herramientas. Por favor, saquemos dinerito, pongámoslo ahí a un ahorro tal vez y compremos estas herramientas. Cuando estas herramientas salieron por primera vez hace 20 años atrás, cuando salió esta concordancia Strong's en español, valía mucho dinero, pero ahora es fácil de obtenerla, un precio bastante módico. En línea usted la puede conseguir o en una librería cristiana. Le recomiendo que la compre en línea, es más barata que en una librería cristiana. Y la otra herramienta en inglés, si usted puede manejar el idioma en inglés. Cristo viene por segunda vez en las nubes con gran poder y gloria. Apocalipsis 1:7, leemos nuevamente el texto de introducción. He aquí que viene con las nubes
y todo ojo le verá. Yo subrayo esas palabras claves, verá. No se olviden del verbo ver. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vamos a escudriñar cada una de estas palabras que vamos a ir nombrando a través de este estudio de hoy. Hay una palabra clave ahí, verá, porque dice todo ojo le verá. Bueno, la palabra en griego para verá de Apocalipsis 1:7 es optanomai. Por favor, no se olviden de esta palabra, apúntenla en sus libretas. Optanomai. ¿Y qué significa? Significa mirar fijamente con los ojos bien abiertos. Mirar, mostrar o mostrarse, aparecer, ver. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, el diccionario que ustedes vieron a mano derecha en inglés, número 3700, páginas 1270 y 1271. Entonces, cuando Jesús dijo en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, o sea, cuando Cristo venga en las nubes del cielo por segunda vez a esta tierra, ¿qué quiso entonces Jesús decir? Cuando Juan escribió esas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, no fue que él se las inventó, fue el Espíritu Santo. El lenguaje bíblico fue dado por el Espíritu Santo. Significa entonces mostrarse, aparecer o ver, o mirar fijamente con los ojos bien abiertos, o mirar. Entonces aquí estamos viendo que la Biblia es clara. Optanomai, no se le olvide esa palabra, por favor. El mensaje de los ángeles a los acongojados discípulos de Cristo. Esto toma lugar cuando Jesús fue llevado al cielo después de haber resucitado y permanecido en esta tierra por 40 días. ¿Cuál fue el mensaje? Leamos, por favor. Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, Jesús a sus discípulos, por supuesto, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué decía Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes. Hechos 1:10 que nos dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban viendo a Jesús cuando subía, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, como lo vimos en esta vista. Dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11 de Hechos 1, los cuales también les dijeron, o sea, a sus discípulos, a los discípulos de Cristo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Vieron los discípulos a Jesús cuando subió al cielo o no lo vieron? Por supuesto que lo vieron, queridos hermanos y hermanas. Pero vemos otra palabra clave ahí en el texto de Hechos 1:11, visto. La palabra en griego para visto de Hechos 1:11 es teaomai. Teaomai significa mirar, observar, contemplar, mirar atentamente y conocer una persona. Hermanos, la Biblia es clara, este es el lenguaje original bíblico. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 2300, página 1135. Mateo 24:30. ¿Se acuerdan la palabra optanomai de Apocalipsis 1:7? Leamos esa misma palabra. Esta palabra está expandida en todo el Nuevo Testamento, en muchos textos bíblicos. Mateo 24:30, palabras de Jesús, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, ahí está la palabra optanomai, la misma palabra que leímos, que vimos su definición de Apocalipsis 1:7, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dejemos ese texto ahí por unos segundos, por favor. ¿Por qué? Porque hay otra palabra clave en Mateo 24:30. Ustedes la ven ahí en pantalla. Aparecerá. Hermanos y hermanas, por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras, no es leer la Escritura. ¿Por qué? Porque estas palabras están allí y tenemos que
escarbar profundamente y sacar el significado de cada palabra que está en la Biblia. Por eso Jesús le dijo allí a Satanás en el desierto de la tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra, oigan bien, que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que escudriñar estas palabras. Aparecerá. La palabra en griego para aparecerá de Mateo 24:30 es fainó. ¿Y qué significa esa palabra fainó en griego? Significa alumbrar, sacar a la luz, hacerse evidente, para ser traído a la luz, aparecer, ser visto, expuesto a ser visto. Diccionario Strong de palabras griegas, número 5316, página 1434. Entonces esa palabra fainó de Mateo 24:30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces todos lo van a ver. No va a ser un rapto secreto, eso no es bíblico. Y lo vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios en este programa de hoy. Marcos 16:9, aparece la misma palabra fainó, que quiere decir ser visto o ser expuesto a ser visto. Se encuentra en Marcos 16:9. ¿Cuándo tomó lugar? Esto toma lugar cuando Jesús resucitó en el primer día de la semana. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, ahí está la palabra fainó, la misma palabra de Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, ¿qué dice? Que el primer día de la semana apareció, fainó primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Les hago una pregunta. ¿María Magdalena vio a Jesús o solamente escuchó una voz por allí misteriosa? No, lo vio, como estamos viendo ahí en esa imagen. María Magdalena vio a Jesús cuando resucitó del Calvario, fue la primera que lo vio. ¿Y qué le dijo Jesús a María Magdalena? Esa palabra fainó le apareció a ella. ¿Qué le dijo? Juan 20, 16 y 17. No fue un fantasma, fue Jesús en persona. Juan 20, 16, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17 de Juan 20. Jesús le dijo: no me toques. O sea, ella lo podía tocar porque estaba viendo a Jesús allí en persona. Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. ¿Con quién estaba hablando Jesús, hermanos y hermanas? ¿Con un fantasma? No, estaba hablando con una persona, estaba hablando con él mismo, Jesús con María. O sea, María, ¿con quién estaba hablando? Con Jesús. Porque Jesús le dijo: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Maravillosas palabras. A continuación, la palabra de Dios nos mostrará el significado correcto de la palabra verá de Apocalipsis 1:7. ¿Por qué? Porque dice que todo ojo le verá, para que así nuestras mentes sean aclaradas y no seamos engañados por el enemigo de toda verdad, que es Satanás. Marcos 13:26. ¿Se acuerdan la palabra optanomai? Que es la misma palabra de Apocalipsis 1:7. Marcos 13:26 lo dice. Entonces verán, optanomai, al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Todas las naciones de la tierra, todos los habitantes de esta tierra verán a Jesús cuando venga por segunda vez con gran poder y con gran gloria. Jesús en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan esa historia? Que Jesús subió al monte con 3 de sus discípulos. Vamos a leerlo, por favor. Mateo capítulo 17, ahí se encuentra esa historia. Versículos del 1 al 3. Mateo 17:1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, o sea, a Santiago, Jacobo o Santiago, 3 de sus discípulos, y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2. Y se transfiguró, por eso yo agrego ahí entre corchetes para que usted entienda lo que significa transfigurarse.
Por eso se le conoce a esta historia Jesús en el monte de la transfiguración. La palabra transfiguró quiere decir cambiar de aspecto o de forma. Delante de ellos, o sea, delante de esos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Y resplandeció su rostro como el sol. Nunca habían visto a Jesús de esa manera, por eso se transfiguró, o sea, cambió su aspecto o su forma. Dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3, noten lo que dice el versículo 3, palabra clave. Y aquí les aparecieron, ahí está la palabra otanomai, la misma palabra de Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Optanomai. Les aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías, hablando con él, o sea, con Jesús. Pregunta, ¿vieron los tres discípulos de Cristo a Moisés y Elías? ¿O solamente oyeron una voz por ahí misteriosa que se quedaron mirando para todos los lados? ¿Quién está hablando? No. Vamos a ver qué dice el relato bíblico. Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces los discípulos vieron a Moisés y a Elías, por supuesto, ya lo vimos en el lenguaje original. Les aparecieron optanomai, Moisés y Elías, o sea, se hicieron ver. Y los discípulos los vieron porque Pedro preguntó, Señor, hagamos 3 enramadas aquí, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo 5:8, ¿qué nos dice? Bienaventurados los de limpio corazón. Jesús en las bienaventuranzas dijo estas palabras, porque ellos verán, ahí está la palabra optanomai, a Dios. ¿Quiénes un día verán a Dios? Los de limpio corazón. Isaías 33:17, miren el lenguaje que usa el profeta Isaías. Isaías 33:17 nos dice, tus ojos verán, como el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, yo agrego ahí la abreviación HBR, quiere decir hebreo. Esa palabra verán en hebreo es asá. ¿Y qué significa? Ver, contemplar, percibir, mirar fijamente o mirar. Maravilloso, la Biblia no se puede contradecir. Los que se contradicen son los hombres, los indoctos y los inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. Dice Isaías, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Entonces, los redimidos, cuando estén en el cielo, van a ver al Rey en su hermosura y verán esa tierra nueva, maravillosa, que el Señor está preparando para sus fieles. Así lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 y 4. Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición. O sea, se refiere en la ciudad celestial. Allí ya no va a haber más maldición porque no va a existir más el pecado. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, o sea, en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. Y sus siervos le servirán, o sea, a Jehová, al Dios creador de los cielos y la tierra. Versículo 4, Apocalipsis 22, ¿qué nos dice? Y verán, optanomai, su rostro, y su nombre estará en sus frentes. O sea, el carácter de Cristo estará reflejado en cada uno de los redimidos en el tiempo del fin. Entonces Isaías no se equivocó, que escribió muchos años antes de que Juan escribiera estas palabras en Apocalipsis. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Esa tierra prometida, la Canaán celestial, esa tierra nueva. Juan en Apocalipsis 21, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué maravilloso, hermanos y hermanas, qué privilegio tendrán los redimidos en el tiempo del fin. ¿Se imaginan ustedes ver cara a cara el rostro del Creador de los cielos y de la tierra? Los protagonistas que tuvieron que ver con el juicio, el martirio y la muerte de Jesús, lo verán cuando venga por segunda vez. Solo este grupo selecto van a ver a Jesús
cuando venga por segunda vez, van a ser resucitados. Porque así lo dice Apocalipsis 1:7. Y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Otra palabra clave, traspasaron. No podemos pasar por alto esta palabra, hermanos y hermanas. La palabra en griego para traspasaron de Apocalipsis 1:7 es ekenteo. Y ekenteo significa traspasar, penetrar, entrar o empujar de forma brusca o dolorosa. Hacer un agujero a través de. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 1574, página 1068. Vamos a dejar esa definición allí por unos segundos. ¿De qué creen ustedes que está hablando allí esta palabra ekenteo de Apocalipsis 1:7? Que también un grupo de personas que traspasaron a Jesús lo van a ver por segunda vez cuando venga a esta tierra. ¿Qué significa ekenteo? Traspasar, entrar o empujar de forma brusca o dolorosa, penetrar o hacer un agujero a través de. ¿Qué fue lo que penetró las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo un agujero en su cara o en sus extremidades, en sus manos y en sus pies? ¿Qué fue lo que traspasó en forma brusca o dolorosa el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? Los clavos en la cruz del Calvario, por supuesto, queridos hermanos y hermanas. ¿Y quiénes formaron parte de este complot para que Jesús, nuestro Salvador, sufriera esta muerte tan terrible, esta muerte tan cruel? Vamos a verlo a continuación. Juan capítulo 19, versículo 37. Esta es una profecía bíblica que se cumplió cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario. Juan 19, 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ahí está la palabra ekenteo, la misma palabra de Apocalipsis 1:7, que lo van a ver los que lo traspasaron. Vamos a ver quiénes son los protagonistas de estos que traspasaron a Jesús. Ahí vemos a Jesús en esa imagen ante Caifás, el sumo sacerdote, cuando fue arrestado en Getsemaní ese jueves en la noche y fue llevado ante Caifás, el sumo sacerdote de ese entonces. Noten las palabras que Jesús le dijo al sumo sacerdote cuando fue interrogado por Caifás. Mateo 26, 63 y 64. Mateo 26, 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, o sea Caifás, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, o si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús no se podía quedar callado ante las palabras de Caifás. Noten lo que Jesús respondió en el versículo 64. Ahí se cumple lo que dice Apocalipsis 1:7. Versículo 64 de Mateo 26. Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, es verdad, yo soy el Hijo de Dios. Y además os digo que desde ahora veréis, ahí está, optanomai, la misma palabra de Apocalipsis 1:7 que dice, todo ojo le verá. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿quiénes lo van a ver cuando Jesús venga por segunda vez? ¿Quiénes van a ser parte de los que lo van a ver cuando Él venga por segunda vez? Aquellos que tuvieron parte en el martirio, en el juicio y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos se encuentra el sumo sacerdote y todos aquellos líderes de la nación judía que lo condenaron a muerte. Jesús se lo dijo claramente, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. ¿Y cuál fue la reacción de Caifás cuando escuchó estas palabras de labios de Jesús? Mateo 26 del 65 al 67. Mateo 26, 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, este hombre ha cometido una blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Versículo 66 de Mateo 26.
¿Qué os parece?, le preguntó Caifás, no solo a los líderes o a los miembros del Sanedrín judaico que estaban allí presentes, sino a esa multitud que estaba allí. Y respondiendo a ellos dijeron, es reo de muerte. Versículo 67, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Entonces, ¿quiénes más fueron partícipes de la muerte de Jesús, de la condenación a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Caifás, Anás y todos los ancianos y sacerdotes de la nación judía, los líderes de la nación judía, por supuesto, con excepción tal vez de Nicodemo y de José de Arimatea, que terminaron aceptando el Evangelio y aceptando a Cristo como el Mesías. Pero la mayoría de estas personas que dijeron, es reo de muerte, esos se van a levantar cuando Cristo venga y van a ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, como se lo dijo Jesús a Caifás allí en Mateo 26, 64. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vemos esta imagen. Jesús ante Pilato, gobernador romano. Después de que Jesús fue prácticamente condenado a muerte por el Sanedrín judaico, ellos no podían tomar acción, no podían dictar la pena capital porque estaban bajo el yugo de Roma, recuerden, en ese entonces, pues lo llevaron al día siguiente, el viernes muy temprano en la mañana, y lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. ¿Qué sucedió? Mateo 27:1. Venida la mañana, o sea, del viernes por la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, ahí están los líderes de la nación judía, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. O sea, ¿quiénes participaron de todo esto? Díganme por favor, de este complot para quitarle la vida a Jesús. Los líderes de la nación judía. Entre ellos el sumo sacerdote Caifás, el líder principal de la nación judía, o sea, el líder religioso principal de la nación judía. Mateo 27, 24. Y viendo Pilato que nada adelantaba, porque Pilato interrogó a Jesús, pero no adelantaba nada, sino que se hacía más alboroto, o sea, alboroto en el pueblo, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Vedlo. Mire bien, esta palabra no aparece en nuestras versiones. En nuestras versiones dice, he aquí. Pero en el original, en griego, en la versión King James, dice, vedlo. Ahí está, optanomai. Vedlo vosotros. ¿Estaba viendo el pueblo a Jesús? Cuando estaba ahí en el tribunal de Pilato, ¿lo estaban viendo o no, hermanos y hermanas? Por supuesto que sí, porque estaban pidiendo su muerte. Entonces la misma Biblia se interpreta por sí misma. No podemos darle otra interpretación a la palabra del Señor. No podemos torcer las Escrituras como muchos indoctos e inconstantes las están torciendo, no solo para la perdición de miles y miles de personas, miembros de sus iglesias, sino para la perdición de ellos mismos. Pilato le dijo al pueblo, vedlo ustedes, miren a Jesús. Yo ya no puedo hacer nada por él, me voy a lavar las manos. Mateo 27, 26, ¿qué nos dice? Entonces le soltó a Barrabás, que era un criminal, y habiendo azotado a Jesús, o sea, por orden de Pilato, por supuesto, le entregó para ser crucificado. Entonces, Pilato también es parte de estos protagonistas que tuvieron que ver con el martirio, el escarnio y la muerte de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Aquí vemos a Pilato entregando a Jesús para ser crucificado. Pilato será levantado también en aquel día cuando Cristo venga por segunda vez, como lo dice Apocalipsis 1:7. Ahí vemos el martirio, todos esos soldados romanos que sin misericordia, que se burlaban de él, que lo escarnecían, que le golpeaban el rostro, lo escupían, en fin, le daban puñetazos y bofetadas, le pusieron esa corona de espinas sobre su cabeza y se postraban ante él en una forma burlona y lo escarnecían y le decían, salve, oh rey de los judíos, y lo azotaron. Todas esas personas que participaron de la muerte de Cristo Jesús formarán parte de ese grupo que serán levantados y verán al Hijo del Hombre, al que ellos traspasaron, viniendo por segunda vez a esta tierra. Sigamos adelante, por favor. Todos aquellos soldados romanos que tuvieron que ver con el martirio, la muerte y la crucifixión de Cristo,
serán levantados y verán a ese que ellos se burlaron de él, aquel que escarnecieron y decían rey de los judíos y se reían de él. Y finalmente aquellos que lo crucificaron, que traspasaron sus extremidades, sus manos y sus pies con estos clavos. Por eso dice Apocalipsis 1:7, y lo verán todos aquellos que lo traspasaron. Mateo 28:10, ¿qué nos dice? Entonces Jesús les dijo, no temáis. O sea, Jesús a las mujeres que fueron al sepulcro. Esto toma lugar después de que Cristo resucitó. Id, dad las nuevas a mis hermanos, o sea, a sus discípulos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Optanomai. Les pregunto a ustedes, queridos hermanos y hermanas, ¿vieron los discípulos a Jesús después de su resurrección? Optanomai, la misma palabra de Apocalipsis 1:7. Lo vieron, por supuesto, estuvieron con él 40 días y después Jesús fue llevado al cielo. Lucas 1:11 y 12. Esto toma lugar cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, tuvo ese encuentro con Gabriel allí en el templo, el ángel Gabriel. Lucas 1:11 dice, y se le apareció, ahí está, optanomai, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, o sea, a Zacarías, padre de Juan el Bautista. ¿Y qué le dijo el versículo 12 de Lucas 1:12? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Les pregunto, ¿Zacarías vio al ángel Gabriel o no lo vio? Por supuesto que lo vio, ahí lo estamos leyendo. Se le apareció optanomai. De esa manera Jesús va a venir a esta tierra. Todo ojo le verá. Va a ser una forma visible. Lucas 24:34. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Se empezaron a predicar las buenas nuevas de la resurrección de Cristo. Y ha aparecido, ahí está la palabra optanomai, la misma palabra Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Ha aparecido a Simón, o sea, al apóstol Pedro. Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, o sea, Jesús, con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitable quiere decir indudable o que no se puede dudar. Muchas pruebas que decían que Cristo estaba vivo, que había resucitado, no se podía ya dudar. Apareciéndoseles, ahí está, optanomai, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Les pregunto, queridos hermanos y hermanas, ¿los discípulos durante ese periodo de 40 días hablaban con un fantasma? ¿O hablaban con una voz que ellos escuchaban por ahí por el aire? No. Ellos estuvieron con Jesús durante esos 40 días, compartieron hasta que Jesús se despidió de ellos y fue llevado al cielo. ¿Estamos entendiendo el mensaje de esta hora, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué otros textos más podemos añadir en cuanto a la forma de cómo vendrá Cristo por segunda vez? Leamos juntos, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Estas son palabras del apóstol Pablo. Ya Pablo prácticamente en los últimos días de vida en esta tierra. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿En cuál día? En aquel día cuando Cristo venga por segunda vez. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una palabra clave que no podemos pasar por alto en 2 de Timoteo 4:8. ¿Cuál es? La resalto en rojo. Venida. Vamos a estudiar esa palabra, ¿qué significa? La palabra en griego para venida de 2 de Timoteo 4:8 es epifaneia. Y epifaneia significa manifestación. El advenimiento de Cristo, aparición, resplandor o venida. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 2015, páginas 1108 y 1109. ¿Quién fue el que inspiró a Pablo para escribir estas palabras? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró a Juan, que inspiró a Pedro y a todos aquellos escritores del Nuevo Testamento. Tres palabras claves en esa definición de epifanía, que es igual a venida de 2 de Timoteo 4:8, porque Pablo decía que el Señor me dará en aquel día esa corona de justicia,
en aquel día, no solo a mí, sino a los que aman su venida. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo venida? ¿De qué estaba hablando él? ¿A qué se estaba refiriendo él? Bueno, esa palabra epifanía tiene 3 significados importantes que yo los resalto en amarillo. Número 1, manifestación del verbo manifestarse, aparición del verbo aparecer y venida del verbo venir. Lo estamos viendo, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas? De acuerdo al original en griego. Bien, vamos a estudiar brevemente esas 3 palabras: manifestación, aparición y venida. Manifestar quiere decir, número 1, mostrar o dejar ver una cosa. Número 2, declarar, dar a conocer abiertamente. Número 3, poner a la vista. Número 4, exhibir, revelar o sacar a la luz, de acuerdo al diccionario libre de la Real Academia Española.com. De ahí viene la palabra manifestación. Entonces, ¿qué significa la palabra manifestación? Mostrar o dejar ver algo. Aparecer, porque dice también, hablaba de la palabra aparición. Aparecer significa, número 1, empezar a hacer visible una cosa que estaba oculta. Número 2, manifestarse. Número 3, mostrarse, dejarse ver. Presentarse, hacer acto de presencia. Diccionario libre de la Real Academia Española.com. Y la tercera palabra, venida. Acción de venir, llegada, advenimiento, acercamiento, aproximación, acceso, entrada, aparición, asistencia, presentación o arribar. Cuando un estudiante asiste a clases todos los días, no lo ve el maestro ahí sentado siempre. Diccionario de la Real Academia Española.com. Primera de Timoteo 6:14. ¿Qué dijo Pablo? Que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición, ahí está la palabra epifaneía, de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió sus epístolas siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, dice el apóstol Juan en sus epístolas. No a la mentira, no al error. Segunda de Timoteo 1:10, sigue abundando el apóstol Pablo. Pero que ahora ha sido manifestada la gracia de Cristo, está hablando allí, por eso yo lo agrego entre corchetes, los textos anteriores, dice, está hablando de la gracia de Cristo. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición, epifaneía, de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuándo tomó lugar esto? ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:10? En su primera venida, por supuesto. Jesús, ¿lo vieron las personas cuando Jesús vino por primera vez? Ahí está la palabra aparición, epifaneía, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, porque Jesús en su primera venida vino a predicar el Evangelio de salvación a esta tierra. ¿Lo vieron las personas? Lo vio el Poncio Pilato, lo vio Anás, Caifás y todos los líderes de la nación judía. Ahí estamos viendo, hermanos, el correcto lenguaje y la correcta interpretación de las Escrituras. Segunda de Timoteo 4:1, Pablo dice estas palabras: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Otra palabra clave, ahí está la palabra epifaneía, y en su reino. Entonces Pablo sabía que Cristo iba a venir en una forma real, visible, y que todo ojo lo iba a ver. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a Juan para escribir Apocalipsis 1:7 fue el que inspiró al apóstol Pablo para escribir estos textos que estamos citando. Tito 2:13, Pablo escribiéndole a Tito también dice estas palabras: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, ahí está, epifaneía, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Nuevo Testamento está lleno de lenguaje real y visible de cómo Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra. No podemos seguir siendo engañados. Y después de que usted haya escuchado este tema de hoy, querido hermano y hermana que me escucha, usted quiere seguir siendo engañado o engañada por sus líderes religiosos, yo ya no puedo hacer nada al respecto. Pero tenemos que dejarnos guiar por así dice Jehová, por un escrito está. Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, palabras de Jesús hablando de su segunda venida,
Así será también la venida del Hijo del Hombre, otra palabra clave en Mateo 24:27, venida. La palabra en griego para venida de Mateo 24:27 es parousia y significa estar cerca, advenimiento, presencia, llegada, el futuro regreso visible de Jesús desde el cielo, visible, no invisible. Diccionario Strong de palabras griegas, número 3952, página 1299. Segunda de Pedro 1:16. Ahí está Pedro hablando de esa misma palabra griega, parusía, que usó Jesús en Mateo 24:27. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pedro entendió el lenguaje de Jesús porque fue uno de sus discípulos. Y Pedro, escribiendo en 2 de Pedro 1:16, dijo estas palabras: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, parusía, de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. O sea, Pedro está diciendo, las fábulas que están enseñando muchos hoy, de que Cristo no va a venir de una forma visible, real, y que todo ojo le verá, tenemos que descartarlas. No podemos seguir siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. De esa manera, Pedro está diciendo, así va a venir Jesús por segunda vez. Así como nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, así Cristo vendrá y todo ojo le verá. Primera de Juan 2:28, el apóstol Juan, ahí en esta epístola dice estas palabras: y ahora, hijitos, permaneced en Él, o sea, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, ahí está parousia, no nos alejemos de Él avergonzados. Otra palabra clave en 1 Juan 2:28, manifieste. ¿Qué quiso decir el Señor, el Espíritu Santo, a través de esta palabra que escribió el apóstol Juan en 1 Juan 2:28? Bueno, ahí está la definición. La palabra en griego para manifieste de 1 Juan 2:28 es faneró. ¿Y qué significa faneró? Significa hacer manifiesto o visible o conocido lo que ha estado oculto o desconocido. Manifestar o manifestarse. Aparecer, mostrar o mostrarse. Hacer actual y visible. Revelarse. Darse a conocer. Ser claramente reconocido. Diccionario Strong de palabra griega, número 5319, página 1435. Ninguno de los escritores bíblicos se contradice. ¿Por qué? Porque fue el mismo Espíritu Santo el que inspiró a Pedro, a Juan, a Mateo, a Lucas, a Marcos, al apóstol Pablo, en fin, a Santiago, a todos los escritores del Nuevo Testamento. Fue el mismo Espíritu Santo que los inspiró. Y la palabra de Dios no se puede contradecir. El que se está contradiciendo hoy actualmente, ¿saben quién es? Es el hombre. Los indoctos y los inconstantes, como decía el apóstol Pedro, que están torciendo las Escrituras para su propia perdición. Marcos 16:14, ¿qué dice? Finalmente se apareció. Esto fue cuando Jesús ya había resucitado. Se apareció, ahí está la palabra faneró, a los 11 mismos. ¿Por qué? Porque la palabra faneró, Juan decía, ahora hijitos permaneced en Él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, esa palabra faneró también aparece en Marcos 16:14, Jesús la usó. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque muchos de los discípulos aún seguían sin creer que Jesús había resucitado, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Lo vieron o no lo vieron? Entonces esa palabra faneró es ver a alguien que se aparece, ver a alguien que llega a un determinado lugar. No hay un solo texto en el Nuevo Testamento que apoye la doctrina de que Cristo vendrá por segunda vez en una forma secreta. La Biblia enseña claramente que Cristo vendrá por segunda vez en una forma visible y que será visto por todos los linajes de la tierra. ¿Por qué creer entonces que Cristo vendrá en un supuesto rapto secreto? No podemos seguir creyendo esta falsa doctrina
que ha introducido Satanás en el cristianismo moderno de este tiempo del fin. Ninguno de los textos antes citados, espero que lo hayan anotado todos, del original en griego enseña que Cristo regresará en una forma secreta. Al contrario, nos enseñaron que Cristo regresará en forma visible y que todo ojo lo verá, inclusive los que lo traspasaron, los que tuvieron que ver con el martirio, el escarnio, el juicio y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La enseñanza secreta de la venida de Cristo no tiene apoyo ni en un solo texto de la Biblia. Entonces viene una pregunta muy importante para ir terminando. ¿De dónde entonces surgió la doctrina del supuesto rapto secreto? No lo vamos a estudiar en esta hora porque este no es el tema de estudio y nos tomaría muchos programas. Ya eso lo hemos hablado en programas anteriores. Ahí les muestro nuestra página. Contestemos de nuevo esta pregunta. ¿De dónde surgió entonces la doctrina de un supuesto rapto secreto? O sea, que Cristo se va a raptar secretamente a su iglesia en el cielo y que nadie lo va a ver porque van a desaparecer misteriosamente. Eso es lo que enseña esa película de Hollywood que les mostré anteriormente. Y muchos libros que se han escrito, miles y miles de libros que se han escrito y se han regado por todas partes del mundo, por todas las librerías cristianas y no cristianas del mundo, enseñando esta falsa doctrina de un supuesto rapto secreto. Entonces, ¿de dónde vino todo esto? Bueno, yo les exhorto a que entren a nuestro canal. Ustedes ven ahí la página principal de nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel. Ustedes ven allí, debajo del logo del mensaje de los tres ángeles, o de los tres ángeles, ven 5 encasillados o 5 pestañas. Están en inglés porque el sistema de mi computadora está en inglés. El primero dice Home, o sea, página principal. El segundo dice Videos, todos los videos que aparecen en nuestro canal. La tercera pestaña dice Live, o sea, en vivo. Esto es cuando estamos saliendo en vivo, o los programas que salieron en vivo. La cuarta pestaña dice Playlist, y yo lo puse ahí, que quiere decir listas. Y la última pestaña dice Comunidad. Cuando tenemos un anuncio que dar, va a aparecer en esa quinta pestaña o en ese quinto encasillado. Pero ese cuarto encasillado que dice Playlist o que dice Listas, usted va a entrar allí a nuestro canal, queridos hermanos, para contestar esta pregunta de dónde surgió la doctrina de un supuesto rapto secreto. Vaya a nuestro canal, ahí usted aparece en la parte de arriba, en la barra de búsqueda, dice El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube por supuesto, y oprima esa cuarta pestaña o ese cuarto encasillado que dice Listas o Playlist. ¿Y a dónde lo va a llevar? Lo va a llevar a todas esas carpetas. Usted ve, ahí hay 4 líneas de 6 videos cada línea. La primera línea de arriba, en la extrema de la izquierda, dice serie La Segunda Venida de Cristo y el Rapto Secreto. Si usted no ha visto esta serie, yo le exhorto, hermano y hermana que me escucha, que tome el tiempo de buscar esa serie. Ya se los dije dónde encontrarla, oprimiendo la pestaña o el encasillado que dice Playlist o Listas. Cuando usted oprime ese encasillado ahí en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, le van a salir todas estas carpetas. Tenemos más de 60 carpetas con diferentes series. Entonces vaya a la serie que dice La Segunda Venida de Cristo y el Rapto Secreto. Hay 6 videos en esta serie. Cuando usted oprime ese encasillado o esa carpeta, le va a salir esta carpeta. Me veía un poquito más joven allí, ¿verdad, hermano, señor director? Bueno, ahí está esta serie que yo presenté hace un par de años atrás. Tiene 6 temas. Ahí ustedes los ven a su derecha. El primero, La Segunda Venida de Cristo, parte 1. El segundo, parte 2, del mismo título. El reino real y visible de Cristo, el tema número 3. El tema número 4, el origen de los 7 años de la gran tribulación y el rapto secreto. El tema número 4, que esto es lo que predican la mayoría de las iglesias pentecostales y evangélicas y bautistas de este país y del mundo. El tema número 5, la verdad. Y el tema número 6, que son 2 partes, la verdad bíblica y los engaños de Tim LaHaye, un reconocido pastor aquí de Estados Unidos, que ya murió, que escribió cientos de libros, muchos libros, y se repartieron por todo el mundo. Y una de sus
libros favoritos o bestsellers, como se le conoce en inglés, o libros que fueron vendidos, fue la serie de Left Behind, o Dejado Atrás. Millones y millones de personas en el mundo leyeron estos libros y fueron inyectados con la falsa doctrina del rapto secreto. Yo le exhorto, querido hermano y hermana que me escucha, si usted no ha visto esta serie, tome el tiempo para verla, por favor. ¿Cuál es el llamado de Jesús para cada uno de nosotros hoy? Para terminar, Jesús nos hace un llamado, te hace un llamado a ti y me hace un llamado a mí en esta hora. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no estamos en tinieblas, porque hemos escudriñado las Escrituras. Y la Escritura, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No podemos seguir en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, ¿cuál día está hablando el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 5:4? La segunda venida de Cristo. Va a sorprender a muchos como ladrón, porque el ladrón cuando va a robar a una casa no avisa, no llama al dueño de la casa y le voy a decir, voy a llegar a tal hora y tal día a robarle en su casa, por supuesto. Ese día va a sorprender a muchos porque no van a estar preparados para la segunda venida de Cristo. Es el llamado que Jesús nos hace en esta hora. No permitamos que las cosas de este mundo nos roben nuestra espiritualidad y nos sorprenda ese día. Juan 12:35, otro llamado de parte de Jesús. Aún por un poco está la luz. ¿Cuál era la luz? Cristo cuando vino a esta tierra. Entre vosotros, andad, o sea, caminar entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Hermanos y hermanas, ¿cuál es la luz que debemos caminar ustedes y yo hoy? La palabra de Dios. Repito, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, o sea, luz a mi camino. Jesús nos dice en Juan 12:35, andad en la luz para que no sorprendan las tinieblas. Muchos hoy están en tinieblas porque no se están dejando guiar, como vimos en este mensaje de hoy, este estudio de hoy, por lo que dice la palabra del Señor. Están siguiendo fábulas, nada más. Otro mensaje de apelación que Cristo nos hace en esta hora, Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén, la palabra retén en griego, yo lo agrego ahí entre corchetes, quiere decir sujetarse, agarrarse o posesionarse de algo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos y hermanas, si nos perdemos no es por falta de conocimiento, es porque hemos preferido escuchar fábulas y falsos mensajes de nuestros líderes religiosos o de los líderes religiosos que dicen ser ministros, o porque hemos descuidado nuestra salvación. Tenemos una corona que alcanzar y esa corona está reservada para nosotros en el reino de los cielos. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 lo dice, sé fiel hasta la muerte. Seamos fieles a este mensaje que hemos escuchado en esta hora, que es palabra de Dios, es la verdad que Dios tiene para nosotros. Sé fiel a esta verdad, Jesús nos dice en esta hora, y yo te daré la corona de la vida eterna. Amén, amén por este hermoso texto bíblico. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, dice bienaventurado. La palabra bienaventurados quiere decir bendecidos, los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Satanás está promoviendo otro mensaje falso en el mundo cristiano hoy, que dice que los transgresores de la ley moral de Dios también van a entrar un día al reino de los cielos. Eso es falso. No podemos seguir creyendo esa mentira de Satanás. Los únicos que entrarán al reino de los cielos y pasarán por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén son aquellos que guardaron los mandamientos de Dios en esta tierra. Los injustos, los transgresores, no entrarán nunca al reino de los cielos. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Hemos estudiado la palabra de Dios en este estudio de hoy, en este programa de hoy. La hemos escudriñado. Y Dios quiere que nosotros obtengamos estas herramientas que les mostré en el principio para que podamos escudriñar la palabra de Dios y no seamos engañados por Satanás. ¿Qué más dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está tocando la puerta de nuestros corazones, como aparece allí en esta hermosa imagen. Escudriñemos la palabra de Dios, dejemos entrar a Jesús a nuestras vidas, para que Jesús ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, para así poder entender su palabra y poder caminar en el camino de la verdad. Termino con una palabra de oración. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias por su palabra en esta hora. Rogamos de todo corazón, Señor, de que esta palabra no caiga junto al camino. No caiga esta semilla, esta palabra no caiga junto al camino. No caiga entre espinos o entre pedregales, sino que esta palabra, esta bendita semilla, haya podido caer en terreno fértil y pueda dar fruto para la gloria de Dios. Pido que los hermanos y hermanas que estudiaron este programa o este estudio con este servidor en el día de hoy, puedan compartir este mensaje y puedan sembrar esta semilla de la verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. También aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad, oramos, Padre, para que este programa pueda cruzar fronteras. Esta verdad, Señor, que escasea hoy en las iglesias y en el mundo religioso, pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Espero, queridos hermanos y hermanas, de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Espero de que en esta hora hayamos podido entender este mensaje. Recuerden de que mañana sábado, con el favor del Señor, nos estaremos dando cita de nuevo en nuestra iglesia local. Ahí aparece la dirección en vuestras pantallas. Estaremos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, por supuesto. Y a las 11 de la mañana, nuevamente, con el favor del Señor, si Dios nos da el don de la vida, un poquito después de las 11, estaremos saliendo de nuevo en vivo por nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. No se olvide de sintonizar esta programación. No se olvide también de apoyarnos con sus oraciones. No se olvide de apoyarnos compartiendo estos mensajes con personas que usted conoce, familiares, amistades, compañeros o compañeras de trabajo. En fin, si usted está visitando la ciudad de Tampa, por así decirlo, está en el estado de la Florida, está cerca de nuestra iglesia, nos encantaría que se congregara con nosotros ahí en esa dirección que ustedes ven ahí en pantalla. Y así podremos estudiar la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. Me resta decirles, queridos hermanas y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará, a sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está, las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán con nosotros para siempre, nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está, las perlinas puertas ya
par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Cantaremos por los mundos, do el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos